Hola chicos, ¿cómo están? Pues aquí les voy a compartir el video de lo que va a venir en el examen, ¿ok? Les van a poner dos compuestos, pero tienen que fijarse bien qué tipo de compuestos son, es decir, si son metal con no metal, no metales o metal con metal, Eso lo ven en su tabla periódica, tráiganse su tabla, van a poder sacarla de su calculadora. Entonces, dependiendo del tipo de compuesto, es el enlace que se forma, ¿vale? Entonces les van a poner, por ejemplo, ¿no? Cloruro de sodio. Entonces el cloruro de sodio, que es la sal, es sodio y cloro. El cloro es un no metal y el sodio es un metal, entonces ese sería un enlace iónico, ¿vale? Va a ser de opción múltiple. Entonces les ponen un compuesto y van a tener que decir qué tipo de enlace es, ¿vale? Creo que esos son dos. Bueno, otro va a ser que les van a dar dos de estas cuatro, ¿vale? Pues obviamente no les voy a decir así exacto cuáles son, pero estudien estas cuatro. Estos son nombres comunes que se usan en lo cotidiano para estos compuestos. Por ejemplo, cloruro de sodio no decimos eso, decimos sal. Hidruro de carbono, tetrahidruro de carbono, no lo decimos eso, decimos metano. Hidróxido de sodio tampoco decimos sosa. Hidruro de nitrógeno decimos amoníaco, ¿vale? Entonces apréndanse dos de esos. Después van a venir los componentes de una ecuación química, ¿vale? Esto es muy importante, van a venir opciones múltiples. Por ejemplo, va a venir una opción que es que si una ecuación química son enunciados, Entonces, por ejemplo, que si una ecuación química contiene el número de moles, pues no, ya vieron, aquí no dice nada de número de moles. Contiene el número de protones y electrones, tampoco, ¿vale? Viene el número de oxidación, tampoco. Entonces, ¿qué sí viene? Estos números de aquí, que son los coeficientes estequiométricos, vienen los símbolos de los elementos, viene el estado de oxidación. Si tuviera aquí encima de la flechita un símbolo, serían las condiciones de la reacción. Y aquí viene el estado de agregación, en este caso es un gas, ¿ok? Entonces les van a poner qué compone una ecuación química, estudienlo. Después, cálculo de moles, masa atómica, molecular y número de átomos. Entonces aquí yo les puse un ejemplo, vean, fosfato de magnesio. Entonces tienen que contar bien. Entonces vean, aquí hay 3 magnesios, 2 fosfatos, porque está entre paréntesis un 2, y afectó a todo, 2 fosfatos, y 8 oxígenos, ¿ya vieron? Porque son 4 oxígenos por 2, 8, ¿vale? Entonces, aquí están 3, 2 y 8, buscan su peso atómico en la tabla y multiplican el número de átomos que tiene por su peso atómico y les da el resultado. Al final suman todo. Entonces, sumando todas las 3 magnesios, 2 fósforos y 8 oxígenos, les va a dar 262.84 gramos, o así viene en el examen, UMA, que es UMA, unidades de masa atómica. Pero es lo mismo, ¿vale? Entonces, si ven UMA, no se preocupen. Acuérdense que vienen ejercicios de conversiones, les preguntan, por ejemplo, ¿cuántos moles hay en 50 gramos de agua, no? Entonces lo que tienen que hacer, acuérdense, es las reglas de 3, ¿vale? De moles a gramos, de gramos a moles, y cuando les pidan de gramos a número de átomos o de moléculas, tienen que usar el número de Avogadro, que es el 6.02 por 10 a la 23. Entonces, por ejemplo, aquí yo quiero saber cuántas moléculas hay en 90 gramos de glucosa. Entonces, la glucosa es 6H12O6. Sumo todos sus elementos por el número de veces que aparecen. Su peso molecular total es de 180.16. Entonces, gramos, ¿vale? Entonces digo que un mol, hago la conversión de estos 90 gramos a moles, y entonces me dio 0.5 moles. ¿Por qué? Porque si un mol tiene 180 gramos, entonces 90 gramos, que es la mitad de esto, ¿cuántos moles son? Pues la mitad de moles, 0.5, ¿vale? Y entonces ya pasé a moles, y después de moles tuve que multiplicar por su peso molecular, o hacen regla de 3. Si un mol son 6.02 por 10 a la 23, 0.5 mol, ¿cuántos son? Entonces acuérdense, multiplican 0.5 por 6.02 por 10 a la 23 y les dio esto, ¿ok? Repasen estos ejercicios. Después,
Tipos de reacciones. Ajá, les va a venir en el enunciado, por ejemplo. Es una reacción en la cual se unen dos elementos y forman uno. ¿Cuál es? Síntesis. Es una reacción en la cual un elemento complejo forma dos. Es descomposición. Es una reacción en la cual un elemento se une con un compuesto para dar lugar a otro compuesto y un elemento libre. Es sustitución simple o desplazamiento. Y la otra es dos compuestos intercambian átomos para dar lugar a otros dos compuestos diferentes. Sería desplazamiento o sustitución doble. Doble desplazamiento, ¿vale? Entonces, eso, después va a venir también cálculo de números de oxidación. Por ejemplo, les van a dar esta fórmula, yoduro de potasio. Les van a preguntar, ¿cuál es el número de oxidación del potasio? Entonces lo que tienen que hacer que es ver el número de oxidación que tienen para que la molécula completa sea cero. Acuérdense, vean por ejemplo aquí, el yodo. Acuérdense también que siempre va primero aquí va el catión y aquí el anión. Entonces el yodo, su único anión es -1, pero como hay dos, -2, por lo tanto el plomo tendría que ser 2. Entonces si les preguntan número de oxidación del plomo sería 2, ¿ok? Y así les pueden preguntar de varios compuestos, ¿vale? Y por último les van a preguntar como 5 de balanceo por tanteo, pero no les van a decir balancea tal. Como es de opción múltiple, más bien les preguntarían, por ejemplo, vean, yo tengo esta reacción, ¿ok? Entonces les van a dar una reacción. La reacción original no tendría esto, ¿vale? Estos números de aquí ustedes los tienen que sacar. Pero por ejemplo les dan la reacción y les preguntan, ¿cuál es el coeficiente estequiométrico del yoduro de potasio? Que en este caso sería ¿vale? Les preguntan y les dan opción múltiples, 1, 2, 3, etcétera. Entonces lo que tienen que hacer, ¿se acuerdan? Es ver qué elementos tienen. Aquí ya hice mi lista, plomo, nitrógeno, oxígeno, potasio y yodo. Tienen que después que ver cuántos elementos hay del lado izquierdo en los reactivos y del lado derecho en los productos. Eso yo lo puse aquí en azul, ¿vale? Entonces inicialmente yo tenía esto de este lado y del lado derecho tenía esto. Pero ¿qué pasó? Si se dan cuenta está desbalanceada porque, por ejemplo, aquí del lado izquierdo hay 2 nitrógenos y del lado derecho solo había 1. Aquí 6 oxígenos del lado izquierdo y del derecho solo 3. Y de los yodos aquí solo había 1 del lado izquierdo y del lado derecho aquí había solo 2, ¿vale? Entonces, ¿qué tienen que hacer? Acuérdense, pues que ir agregando números, de tal manera que, pues yo ya lo balanceé, agregué aquí 2 números 2, de tal manera que se equilibre la reacción y al final, cuando ya contamos cuántos, el número de elementos de cada lado, como aquí ya está balanceada, pues me dio el mismo número, ya vieron, a la izquierda y a la derecha. Por ejemplo, aquí 2 potasios, aquí 2 potasios, 2 nitrógenos, porque aquí está multiplicado por 2. Aquí tengo 6 oxígenos, aquí 6, vean, 2 por 3, 6. 2 yodos, aquí puse un 2 para que hubiera 2 yodos. Tengo aquí 2 potasios y listo, ¿ya vieron? Ya se balanceó. Entonces, en resumen, eso es lo que va a venir, ¿ok? Estudien. Bueno, nos vemos.